Hola, esto es Ojo al Cine, donde hablamos de noticias de pelis de cine y series de tele. Yo soy Luis, presentando como siempre, y esta semana estoy solo para hablar de David Lynch, en homenaje porque recientemente, pobrecito, se murió a los 78 años, dejando una vida dedicada al arte y un legado de pintura, de cortos, de cine y de Twin Peaks que han sido tremendamente influyentes para muchos y muchas. Así que nada, lo que haré será hablar de su filmografía, peli a peli, hablando un poquito de, bueno, pues de su vida, de sus cosas, si es interesante y si no, pues no, ¿qué más da? No seré súper exhaustivo ni tampoco voy a dar explicaciones o interpretaciones de sus pelis, a no ser que las dé. Porque parte de la gracia de David Lynch es experimentarlo por uno mismo o una misma. De hecho, por eso era un tipo tan interesante, porque principalmente se negaba a dar interpretaciones de su obra, ya fueran las pelis, las series, su pintura. Por cierto, que en honor a David Lynch dejaré spoilers y momentazos, digamos, momentos memorables de cada peli para el final de todo. Es decir, hablaré de cada peli cronológicamente según fueron saliendo, un poco impresiones generales, trama, además, pero sin, ya digo, sin spoiler, más el planteamiento que otra cosa. Y al final de todo, hablaré de momentazos de cada peli, que igual serán spoileríficos, igual no, y que no serán explicaciones de interpretaciones y tal, a no ser que me dé por ahí. Pero no lo creo. Será más que nada momentos que me resulten interesantes de cada una. Así que nada, vamos al lío. Empezamos por Cabeza Borradora, de 1977, su primera peli. Ya había hecho otros cortos anteriormente, y en esta peli es en la que David Lynch aprende a hacer cine, ya que, bueno, le llevó una tremenda cantidad de tiempo y esfuerzo acabar de realizarla y montarla. Él venía del mundo de la pintura, ya había rodado algunos cortos, y él se metió en, bueno, en los cortos y después en el cine porque le interesaba traer movimiento a la pintura. Cabeza Borradora trata del personaje de Henry Spencer, interpretado por Jack Nance, que parece que ha metido los dedos en un enchufe con el pelo muy para arriba, que es un tipo depresivo, asustadizo, tímido, retraído, discreto, todo lo que se os ocurra, y que por lo que sea, un día una amiga barra pareja le invita a cenar a su casa y ese día se entera de que él ha sido padre de una criatura en todas las acepciones de la palabra que os podáis imaginar, con esta amiga Mary. Y a partir de ahí, pues tendrá que cuidar de esa criatura. No digo un bebé, digo más una criatura, porque es una especie de monstruosidad extraña. Pequeñaja, gritona, que no para de chillar y de pedir comida o bueno, de pedir en general. Y esa es un poco la premisa de la peli. Es una peli en blanco y negro, hecha con pocos medios, con pocos actores y actrices, y es más una experiencia que una peli narrativa en sí, aunque sí que hay una, digamos, hay una historia y un desarrollo. Lo que pasa es que, como en mucho del trabajo de David Lynch, nosotros le tenemos que aportar nuestra interpretación o nuestro interés o lo que nosotros nos dé la gana aportar a la propia peli. A mí personalmente me gusta bastante esta. ¿Es fácil de recomendar? No, porque parece más una pesadilla abstracta en ocasiones que una peli como tal, pero vale mucho la pena verla. Es casi una peli de terror, eso sí. David Lynch nunca ha hecho terror como tal, pero sí que es cierto que en todas o en casi todas sus pelis, en casi toda su obra, hay algo que podría ser algunas de las escenas más terroríficas de una peli de terror. Cosa que es muy interesante porque él dirige y crea su cine de una forma muy emocional. En ocasiones no es tan narrativo como emocional, y si entras en esa espiral de emociones, pues hay momentos en que tienes miedo porque los personajes lo tienen. Y en ese sentido también es muy interesante su cine. En una entrevista, David Lynch se le ocurrió decir
que Cabeza Borradora, que ya digo que es su primera peli, es su peli más espiritual. Y cuando el entrevistador le pregunta, ¿nos podría explicar por qué es su peli más espiritual, señor David Lynch? Y él dice no. Y después se ríe un poco así en plan incómodo, de tipo, hombre, igual está un poco seco. Pero en esa pregunta y esa respuesta está mucha de la esencia de David Lynch, que es que él se veía a sí mismo y era un artista, expresaba a través de su arte y punto. Es decir, él dice en esa misma entrevista, es que el arte que hace una persona, por ejemplo, si alguien escribe un libro y 200 años después te lo lees, pues es que no le puedes preguntar al artista qué quería decir. Pues está muerto y ya está, y tú eres el que lo interpreta. Y en este sentido, eso es todo David Lynch. Yo no voy a darte explicaciones de qué significa esto o qué no, o qué quería yo decir. Tú lo ves y ya está. Y si te interesa, te llevará a algo, a un estado emocional, a una interpretación, a una explicación más o menos lógica, más o menos interesante para ti, que después puedes compartir obviamente con otras personas y debatirlo y discutirlo y todo eso. Pero él como artista no está allí para darte explicaciones, sino que las explicaciones ya te las da la obra en sí que él ha hecho, él o cualquier otro artista. Él lo veía mucho así, como artista, por eso lo admiramos muchos tanto. No era un tipo que, digamos, que se tirara al rollo dando explicaciones. Cosa que a nivel personal, conociendo a algún otro artista, me parece muy interesante. Porque efectivamente creo que el arte lo interpretamos cada cual como queramos. Y si no, pues no. Como si vas a un museo y está todo lleno de cuadros y vas pasando y haces 5 segundos delante de cada uno porque es que no me van interesando, hasta que te encuentras con uno que por lo que sea por técnica, sea por el color, sea por lo que representa, sea por lo que no representa, te interesa y a lo mejor te quedas allí 20 minutos y es un cuadro estático que no está haciendo nada, pero le ves algo que te atrae. Pues esto es un poco el cine de Lynch. Que a lo mejor ahora os voy a recomendar pelis si no os gustan. Bueno, pues puede ser, no pasa nada. Y si os gustan, pues mira, habéis descubierto algo. Y en este caso de Cabeza Borradora, lo que comentaba, es una peli pesadillesca. Tiene varias escenas muy memorables. Ya solo la inicial en la que hay una persona que represente a Dios o al destino o el sino o la muerte o el mal o el diablo, da igual, moviendo unos engranajes y una maquinaria y digamos que activando lo que pasa, tal vez. Así es como lo veo yo un poco, pero no tiene por qué ser así. Pero esa escena me gusta mucho, en que se le ve, está como deforme, está riéndose. Y ya como principio me parece muy interesante. Y después la escena esta de la premisa que comentaba en la que el protagonista, interpretado por Jack Nance, que después estaría en más de la filmografía de David Lynch como personaje secundario, con esa cara como de susto que tiene durante toda la peli, va a cenar con los padres de esta Mary, que vienen a ser sus suegros, y le dan unos pollos o unas codornices o lo que sea para comer al horno, y tal como los está a punto de cortar se empiezan a mover en el plato y tal. Es una escena espantosa y terrorífica, pero que nadie excepto él se toma como muy aterradora. Cada escena en la que, o cada plano en el que sale la criatura, el hijo de este protagonista, es terrorífica. Esa relación con la vecina, lo que hay detrás del radiador. Todo esto, si no habéis visto la peli, no tiene ningún sentido. E incluso viéndola, pues igual tampoco. Pero te transmite una serie de emociones al verla que es muy interesante. Además, el diseño de sonido es también... contribuye mucho a este ambiente malsano. El protagonista vive en una especie de ciudad industrial. Ves naves como abandonadas, otras que no, hierros, obras... Y lo que hay de ruido de fondo es siempre como maquinaria y siempre como ruido que contribuye a dar ese ambiente extraño a toda la peli. ¿Qué me diréis? ¿Es a propósito o es porque el micro que tenían era una mierda y se quedó todo grabado? Supongo que es a propósito, pero ¿qué más da? Ahí vamos otra vez a que eso forma parte de la peli ya. Y si forma parte de la peli, pues en este caso contribuye a darle más rollo espantoso a ella. El clip de la entrevista que decía, en el que él habla de la explicación de Cabeza Borradora y demás, lo pondré en la descripción. Bueno, pondré la entrevista entera, que es muy interesante, habla de toda su filmografía en media hora,
Claro, al no dar explicaciones, pues tampoco se entretienen mucho en cada peli. Pero sí que de vez en cuando es interesante ver su visión sobre el arte y demás. Vale la pena verla, si os interesa. Si no, pues no. Y entonces, tras hacer Cabeza Borradora, se le ofreció el proyecto de hacer El Hombre Elefante, inspirada en hechos reales. El caso de El Hombre Elefante es real. Trata la historia de John Merrick, un hombre con esta enfermedad, con unas deformidades en los huesos, en la carne, en la piel, etcétera. Todo muy aparatoso, todo muy evidente, pobrecito. Lo podéis buscar en internet, las fotos reales y el maquillaje que llevaba John Hurt, al que le reventaba el pecho en Alien, mira. Pues bien, él está esencialmente esclavizado por un circo ambulante y un médico, Anthony Hopkins, le descubre y le quiere mostrar a la comunidad médica. Y bueno, mediante esto le empieza a cuidar, a tratar como una persona, curiosamente, y le presenta, bueno, a gente de la alta sociedad inglesa del siglo XIX, etcétera, etcétera. Y bueno, va de esto, de la vida, de algunos días de la vida de John Merrick. No es una peli biográfica, no os esperéis aquí una cosa de basado en hechos reales, está hecho para ganar un Oscar y tal. Que es una peli muy buena, ¿eh? No, no me refiero a que no lo sea. Pero me refiero a que no es una cosa de que vemos toda su vida y lo enmarcamos todo en una especie de arco de personaje que no existió nunca. No, no. La cosa es esa, cómo él conoce a esta sociedad y su vida mejora un poquito, aunque sea. Es interesante ver el giro del cine de David Lynch pasando de ese surrealismo tan tremendo de Cabeza Borradora a esta, que es una historia mucho más narrativa, pero curiosamente sigue siendo igual de emocional. Todo el cine de David Lynch está muchas veces enmarcado por estas emociones, así como por ejemplo el cine de Christopher Nolan es mucho más esquemático, por decirlo de alguna forma, y a veces los personajes actúan casi como robots. Aquí sería el otro extremo. De vez en cuando tienen reacciones exageradas o que pueden parecer pues que están un poco, bueno, como alocados o lo que fuera, ¿no? Pero que a la vez le da una emocionalidad muy especial. Y de hecho, esta Hombre Elefante es una peli profundamente, profundamente triste. Es de las de más de llorar de David Lynch, que es un tipo que ya lo iré comentando y demás, pero que parece que a veces esté dirigiendo cine de terror, pero que a veces te está haciendo un noir y de repente es tristísimo y de repente te está haciendo esta peli que a ratos parece una pesadilla como lo parecía Cabeza Borradora, pero está también toda rodada en blanco y negro y demás, y que esta pesadilla te provoca unas sensaciones de tristeza casi insoportable. Pero a la vez otro elemento muy interesante que se ve en esta peli, que se empieza a ver, y que se irá repitiendo a lo largo del cine de David Lynch, es que a pesar de la oscuridad aparente de todo, a pesar de la oscuridad tanto superficial como subyacente de muchas de sus historias, hay mucha bondad también, que es curioso y es lo que hace que muchas personas volvamos a su cine una y otra vez, porque por muy surrealista que se ponga en ocasiones, a veces un poco demasiado, pero bueno, ya lo hablaremos, pero por muy surrealista que se ponga, siempre hay esa bondad o en muchas ocasiones hay esa bondad. Aquí, por ejemplo, tenemos este sentimentalismo, esta relación de casi padre e hijo en ocasiones entre Anthony Hopkins y John Merrick. Sí que es verdad que en ocasiones Anthony Hopkins se aprovecha más de John Merrick, pero se va desarrollando la relación hacia de esa forma bondadosa, digamos, que es muy agradable de ver entre ellos. Y más aún
con esa actriz de teatro que conocen más adelante, con la que John Merrick habla y cena y demás, y hablan de ella y de sus emociones y de él y de la vida triste que ha tenido y todo eso. Y son siempre escenas muy emocionantes. Es una peli muy chula. Es también, y lo entiendo, es de las que probablemente puede dar un poco de pereza porque es que el siglo XIX, historia real, iba a ser triste y demás. Y efectivamente es una historia, es una peli muy triste. Pero está muy bien, es muy buena. Al final, eso hablaré de escenas así memorables y demás. Muy buena interpretación, por cierto, de John Hurt, a pesar de todo el maquillaje que tenía encima, tanto en versión original como doblada al español, por lo menos en la versión de España. La vocecilla que le ponen, pobrecito, porque John Merrick y John Hurt, cuando hizo la peli, era relativamente joven. Y claro, piensas, es un chaval, no es que sea tan joven, pero que bueno, que da esa sensación triste constante. Pero también tiene esos momentos bonitos en los que él se pone un traje y puede actuar más como una persona. Que evidentemente lo es. Y para nosotros desde fuera, pues nos es fácil entender su sufrimiento. Pero en su momento, digamos, en ese punto de la peli, él no había sido tratado como una persona en cuanto se pone el traje y demás. Y es bonito ver cómo el pobre pues es capaz de eso, de sobreponerse y de decir, bueno, pues quiero estar bien y vamos a tener una cena tranquila y todo eso. Es una peli muy chula. Pasamos a Dune, que David Lynch repudiaba como peli después de haberla hecho. Entre otras cosas porque le faltó muchísima libertad creativa durante el proceso. Fue una peli de estudio, un encargo, y él dijo, vale, me interesa la historia, voy a darle mi rollo. Pero claro, inicialmente se ve que escribieron un guión tremendamente largo, que daba para una serie, como si quisiera hacer una peli, pues pongámosle 5 o 6 horas, que ya dices, pues tal vez David Lynch, que yo entiendo que no quieras interrupciones creativas de la productora y demás, pero igual hacer una peli de 7 horas, en fin, tendrías que darte cuenta tú de que eso muy raramente va a pasar. Pero dicho eso, esta Dune se hizo años después de que Alejandro Jodorowsky no hiciera su Dune de Jodorowsky, que también iba a ser una peli larguísima y al final la producción, bueno, no llegó a nada porque, bueno, el coste, antes de empezar la peli, el coste ya se estaba elevando muchísimo, la visión que tenía Jodorowsky era muy especial también, muy personal, como hace el cine Jodorowsky, y claro, no llegó a nada. El documental del Dune de Jodorowsky está en YouTube, subtitulado en español, y vale mucho la pena. Es interesantísimo ver cómo una peli se hace desde cero hasta casi llegar a hacerse, pero todo el proceso de preproducción, todo lo que tenían creado y demás. Y de cómo esa peli que no se hizo llegó a ser tan influyente para esta Dune de David Lynch y para Star Wars y para muchas otras películas en Hollywood. Pero bueno, lo que vamos. La de David Lynch. Sé que David Lynch la odiaba, sé que hay mucha gente que no le gusta, y a mí no encantándome porque no es una peli buenísima, sí que le veo cosas interesantes. Me parece que especialmente la estética me interesa mucho. Tiene una estética muy espectacular, muy para afuera, te llega mucho a los ojos y muy tremendista. Además, una banda sonora también muy potente. Lo que pasa es que, claro, condensan la historia del libro en 2 horas. En 2 horas y pico. Y claro, se queda corto, sobre todo hacia la mitad. La primera hora es muy parecida a la primera parte de la Dune de Denis Villeneuve.
Y la segunda hora de la peli, o digamos la segunda mitad, es Dune parte 2 de Villeneuve, pero muy acelerada. Muy acelerada, hasta el punto de que no te enteras muy bien de qué está pasando. Si te has leído el libro, ayuda mucho porque te enteras. Y de hecho sale algún personaje que la adaptación de la parte 2 de Villeneuve no sale. Y creo que lo de Villeneuve fue buena idea, porque aquí sale un personaje, Alia, si habéis visto Dune parte 2, es la hija de Jessica Atreides, el personaje de Rebecca Ferguson, que Paul Atreides la ve en un sueño y es Anya Taylor-Joy. Vale, pues aquí sale de muy muy niña, que es lo que pasa en el libro. Claro, la idea en el libro es que esa niña tan pequeña, de 3 años, por ejemplo, tiene la sabiduría de todas las Bene Gesserit anteriores y habla como una adulta. Y eso no acaba de funcionar. Es raro y digamos que para David Lynch no está mal, pero para Villeneuve no habría funcionado. Pero me parece un intento interesante. Pero dicho eso, la peli también sufre por tema de producción, de productores, que de repente le decían, no, pues David Lynch, esto lo tienes que iluminar más. Esto es que ya que nos hemos dejado toda esta pasta, pues que se vea todo bien, bien. Y claro, ves al Baron Harkonnen todo lleno de pústulas y mierdas así por toda la cara, pero claro, en una sala tan iluminada, con ese pelo pelirrojo espantoso, que a ver, da grima, pero es raro verlo en una sala de color verde, todo bien iluminado, con esos ayudantes vestidos de blanco y tal. Es extrañito. Sting hace de Fate Rauta, el enemigo de Paul Atreides, con el que lucha al final, que si habéis visto la nueva, pues es Austin Butler haciendo de él y demás. Bueno, es una peli muy extraña. Y además, yo aquí de lo que más me falla, aunque el actor me gusta mucho y después trabaja más con Lynch y demás, y me parece un tipo muy simpático, me parece que aquí no funciona nada como Paul Atreides, que es Kyle MacLachlan, que después será el protagonista de Terciopelo Azul y el agente Cooper en Twin Peaks. Pero aquí no funciona nada como este joven que liderará a los demás y su paso a la vida adulta y todo eso. Porque Kyle MacLachlan es un señor que ya de joven tenía cara de mayor y ese pelo que lleva y demás, y no... no acaba de funcionar como alguien que empieza siendo esencialmente un niño y acaba liderando toda la rebelión. Así como Timothy Chalamet sí que funciona muy bien, me parece, en las de Villeneuve, como chaval que después acaba como hombre. Aquí Kyle MacLachlan no acaba de funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que además la peli va toda seguida y te dicen, bueno, sí, es que aquí han pasado unos años entre un trozo y otro, y dices, no lo noto especialmente. Y lo que es curioso es que tienen que añadir como una subtrama porque no mantienen un elemento del libro este de la voz, de dar órdenes con ella, no lo mantienen exactamente, sino que le dan a Paul una especie de dispositivo de disparo con el que mediante la voz él puede pegar un grito tremendo y tumbarte. Es curioso porque es como una adaptación del estilo de combate este, que usan tanto en el libro como en la peli después. Eso ya digo, si os interesa un poco David Lynch, sí que es una peli recuperable a pesar de que a él no le gustara. Y sobre todo si ya conocéis la historia de Dune, si habéis visto las dos pelis o habéis leído el primer libro, pues no está mal verla, no está mal. Y pasamos a Terciopelo Azul, la que muchos consideramos o podríamos considerar su mejor peli. Terciopelo Azul, que David Lynch basó, bueno, se inspiró en la canción Blue Velvet, también incorporada en la peli. Terciopelo Azul es una especie de thriller noir con Kyle MacLachlan como protagonista, protagonista de Dune, del que hablaba, siendo un chaval joven, universitario, que vuelve a casa porque su padre tiene un accidente y bueno, en esto que... ¿Qué tal estás? ¿Qué no? ¿Qué tal? Venga, me vuelvo del hospital a casa. Andando por el campo se encuentra una oreja humana cortada. Y en esto que la mete en una bolsita, se la lleva a la policía y le dice, bueno, pues me he encontrado esto, seguramente será importante. Y el policía le dice, hombre, pues sí, la verdad, una oreja no es normal. Abre la bolsa y dice, sí, efectivamente esto es una oreja. No es normal encontrársela por el suelo, gracias.
investigaremos. Hasta luego. Pero claro, él se queda con la idea de, uy, yo me estoy aburriendo, me interesaría ver por dónde va esta investigación. Va a casa del sheriff, al que le ha dado la oreja, y le pregunta, oye, pero esto, ¿qué sabemos algo más? Es que me aburro mucho, tal. No sabemos nada más y no investigues. Y él, no voy a investigar para nada, para nada. Pero resulta que le miente al policía a la cara y dice, sí que voy a investigar. Se une a Laura Dern, que es la hija de este sheriff, y entre los dos, pues empiezan a investigar un poco. Y entran en contacto con Isabella Rossellini, una cantante de un club que canta Terciopelo Azul, y por lo que sea, deciden que él va a meterse en casa de ella para espiar un poquito. Y allí entra en contacto con un mundo muy jodido en el que aparece Dennis Hopper haciendo de un personaje que se llama Frank Booth, que es terrorífico. Si no habéis visto Terciopelo Azul, bueno, esta es la premisa y ya está, y la peli se va desarrollando a partir de aquí. Frank Booth, interpretado por Dennis Hopper, ya digo, es tremendo, es una imagen muy interesante de lo que es un tipo drogado, porque muchas veces vemos en cine o el efecto guay de las drogas, de uy, qué bien lo estamos pasando, o el de porro, de oh, estoy aquí medio tirado y tal, o ya el de yonki muy hecho una mierda. Pero este es drogado muy arriba, muy a tope, pero muy a tope de furia y de cambios de humor. Es terrorífico. Vale mucho la pena verla. Por eso no quiero contar nada más de la trama. También tiene varias escenas muy memorables. Ya para empezar, esto de encontrar la oreja por un descampado, que es un inicio como muy de Tarantino. De hecho, tiene alguna escena tarantinesca, que obviamente es pre-Tarantino. Esta peli es del 86. O sea, Tarantino no empieza a hacer pelis hasta el 92. Y tarantinesca por decir algo, porque también es eso, es cine negro, es noir, hay esta investigación por parte de alguien que no debería estar investigando, este chaval, y de cómo él se va metiendo en este mundo hasta decir, ostras, pues yo igual aquí me he complicado la vida sin ninguna necesidad. Me sigue sin funcionar en este momento Kyle MacLachlan como joven. Sí que me gusta él como personaje y como actor. Es simplemente la cara que tiene, que me parece que es como un señor. Además, así como va vestido en la peli, con una americana, muchas veces lleva corbata, va como muy bien vestido para ser un chico que es un chico joven. Que bueno, de hecho, Laura Dern está aún estudiando y demás, y se supone que hay un poco de diferencia de edad, pero no mucha. Él está visto como el jovencito ese mayor, que es como más sexy, más interesante, que la va a recoger en coche y tal. Las amigas le dicen, uy, pero te vas con este aunque tienes novio. Y ella, ay, dejarme en paz, que sí, nos vamos a investigar a este círculo de muerte y demás. Es una peli tremenda. Además, este Frank Booth, Dennis Hopper, tiene una serie de ayudantes que se ven un poco más adelante en la peli, como una pandilla, que van todos también... No van hasta las cejas de droga como va él, pero sí que le van siguiendo el rollo, van todos vestidos de una forma muy hortera, muy extraña. Y eso, no es una peli violenta en el sentido que estamos acostumbrados ahora de mucha sangre. A pesar de que he dicho lo de la oreja cortada, no es que haya miembros cortados cada 2 por 3 en la peli. Es simplemente que es violenta en su ambiente, en sus planteamientos, en la forma en que funcionan los personajes unos con otros, en cómo se tratan, en cómo este mundo oscuro debajo de la superficie idílica de un barrio residencial actúa. Digo barrio residencial, esto es interesante, es parte de la carrera de Lynch, que él unía mucho estos ambientes, digamos, normales, estos ambientes plácidos, con una oscuridad subyacente inherente a ellos, como si estuviera conectado una cosa con otra. Que es una cosa que también recuerda mucho a Tim Burton. El ambiente suburbano de Terciopelo Azul es muy parecido, por ejemplo, al de Beetlejuice o al de Eduardo Manos Tijeras, por decir algo. En que es todo idílico y como de colores puros y claros, pero por debajo
hay algo más. En los casos de Tim Burton no es una oscuridad tan pronunciada, ni muchísimo menos. Es más una oscuridad de dibujos, que también es oscura, pero no es esta profundidad de Lynch y este contraste tan bruto que hay, por ejemplo, aquí mismo en Terciopelo Azul o en alguna otra peli que comentaremos. Y después tenemos Corazón Salvaje, con Nicolas Cage y Laura Dern. Es una peli de dos amantes que se fugan hacia California. Nicolas Cage ha sido condenado por algo. Laura Dern es su novia y en cuanto pueden, pues se largan por temas, para huir de alguien. Y ese alguien les persigue y se intenta cargar a Nicolas Cage, al personaje de Sailor. Corazón Salvaje es una road movie acelerada en la que, bueno, como en las road movies habitualmente, ellos dos van de un lado para otro, conduciendo siempre, y se van encontrando con distintas personas y distintas situaciones y demás. Tengo que decir que la he visto por segunda vez para esto y la he disfrutado bastante. La primera vez que la vi, es verdad que se me hizo un poco cuesta arriba. Pero ahora, volviéndola a ver, sabiendo un poco sus referentes, lo que representan algunas cosas y demás, me ha interesado más. No me refiero a representar a nivel simbológico, súper profundo y de haber buscado significados de qué significará este surrealismo de David Lynch y demás. No, no. No, lo que pasa es que la peli parodia un poco o se superpone un poco con la historia del Mago de Oz. ¿Por qué? No lo sé. Sé que la peli está basada en un libro. El guión es de Lynch, pero el libro es original. El guión es una adaptación del libro. Y eso, hay muchos elementos constantes de referencias al Mago de Oz. Ya sea por cosas que hablan los propios personajes, como por la trama en sí, que la persona que les persigue a ellos es como si fuera la bruja mala y demás. En fin, no conozco para nada la mitología así general del Mago de Oz, nunca he visto la peli original, pero sí que es verdad que sabiéndolo, pues tiene una cierta gracia y entiendes algunas imágenes que aparecen durante la peli, que yo la primera vez que la vi, pues no las pillé, no entendí por qué estaban ahí. Supuse que significaban algo más y puede que sí, pero también están ahí porque literalmente referencian a El Mago de Oz. En fin, que es una peli con Nicolas Cage haciendo de fan de Elvis con una chaqueta de piel de serpiente que de vez en cuando te explica por qué lleva una chaqueta de piel de serpiente. ¿Parece una tontería? Sí. ¿Lo es? Sí, también. ¿Funciona? Sí. Sí, sí, por supuesto. Eso ya lo comentaré en los momentos memorables al final de todo. La cosa es que aquí volvemos a tener esto de los personajes de Lynch que comentaba antes, que es que hay buena gente y buenos sentimientos en sus pelis. Aquí, por ejemplo, es verdad que él es un criminal buscado, pero sabiendo qué hizo y por qué lo hizo, pues es posible que le veamos una cierta justificación, por decirlo de alguna forma. Y no solo eso, sino que los sentimientos que se tienen entre ellos, entre Sailor y Lula, que son Nicolas Cage y Laura Dern, son realmente genuinos. Se quieren ellos dos. Aparte de esa atracción física que se tienen, porque la peli, otra cosa no, pero ellos cada 2x3 se están enrollando. Pero a pesar de eso, tienen una relación genuinamente amorosa, de amor, de que se quieren de verdad. Y es nosotros dos contra el mundo. Y eso es chulo de ver, porque efectivamente hay obstáculos externos, pero el centro, el núcleo de ellos dos, está unido y está muy enrocado, de allí no se mueve. Ellos lo tienen claro que ellos se quieren y ya está, y vamos contra viento y marea, contra todo. Y eso es chulo de ver, porque repito, el cine de Lynch es tremendamente oscuro y surrealista y todo eso, pero siempre hay este núcleo de emociones y de emocionalidad que yo creo que es lo que nos hace volver una y otra vez y lo que nos hace disfrutarlo una y otra vez. Además, aquí Lynch usa flashbacks que yo creo que en la época, la peli es del 90, no era tan común el tema de los flashbacks. Pero no es que la desordene como tal, no es que haga un Tarantino y vaya para adelante, para atrás y veas secuencias enteras
que pasan antes de la acción o después de la acción, sino que lo usa de forma emocional. Ya digo que hay siempre estas emociones subyacentes en las pelis de Lynch. En este caso, cuando un personaje está teniendo una crisis o un recuerdo o un mal momento o lo que sea, le viene un flashback de un momento concreto que le recuerda algo que nos enseña a nosotros qué pasó en ese momento, pero que no está puesto para explicarnos a nosotros, sino que es algo que el personaje en sí está viviendo. O en este caso reviviendo, claro. Ah, y por cierto, sale Willem Dafoe, hace de un personaje espantoso en el mejor sentido. Es decir, él lo interpreta perfectamente bien, hace de un tipo que es todo encías, sale muy hacia el final de la peli. Él está como, creo que es el tercer o cuarto crédito que sale en los créditos iniciales de la peli. Salen Nicolas Cage, Laura Dern y después el siguiente o el otro es Willem Dafoe. A pesar de que sale muy al final de la peli, pero es totalmente inolvidable. Es un personaje absolutamente repulsivo y asqueroso, pero inolvidable. Y en alguna de sus escenas hay momentos que ya lo habré comentado y lo comentaré más adelante, tarantinianos, porque volvemos a eso. Tarantino aquí aún no había hecho pelis y no digo que le influyeran directamente porque me parece que Tarantino no era especial fan de Lynch, pero hay un momento más hacia adelante que parece de Reservoir Dogs con un montón de sangre y bueno, líos varios, ¿qué más da? Pero la cosa, que esta peli a priori, incluso a lo mejor la primera vez que la veis no os interesa especialmente, puede ser, recomiendo más adelante volver a verla. Porque, como decía Rodrigo Cortés en Un Todopoderosos, las pelis las ves de verdad la segunda vez, porque te has quitado las expectativas y demás de encima. Y es cuando realmente sabes de qué va la peli y puedes meterte en ella y verla como tal. Pero bueno, lo de siempre. Si la veis, guay. Y me gustaría mucho saber si la veis por primera vez, si os interesa, si no y tal. Pero que si no, también. Y si no os interesa, pues perfecto, es que no pasa nada. El arte es así, el arte verdadero no te tiene que... No te tiene que mover siempre, es decir, en ocasiones sí, en ocasiones no, y a lo mejor dentro de 20 años dices, vale, pues vi esta peli, no me gustó nada y, ostras, ahora me ha encantado. Yo ya digo, Corazón Salvaje, cuando la vi hace unos años, no me interesó especialmente, no le pillé el rollo. Y ahora, pues, la verdad, sí, me he creído, la relación entre ellos dos, entre Sailor y Lula, es muy creíble. Ella es mucho más joven, se le nota tanto en actitud como bueno, en el aspecto entre Nicolas Cage y ella, ya se ve, pero está perfecta. Ellos dos están totalmente creíbles como esa pareja enloquecida y están genial. Y a todo esto, después de Corazón Salvaje, David Lynch se mete a un proyecto bastante distinto, ya que se mete a hacer una serie, que sería Twin Peaks. Twin Peaks, protagonizada otra vez por Kyle MacLachlan, es la serie en la que en un pueblecito montañoso de Estados Unidos, el pueblecito de Twin Peaks, porque está al lado de unas montañas, ¿qué queréis que os diga? Le pusieron el nombre de lo que había allí. Es un sitio tranquilo en el que no pasa nada nunca y que todo el mundo se lleva bien y tal, hasta que aparece muerta una chica adolescente, Laura Palmer, muy conocida entre el pueblo, y mandan para allá al agente especial del FBI, Dale Cooper, Kyle MacLachlan, para investigar el caso. Y este se une al sheriff del pueblo y a sus agentes para descubrir un poco de qué va la cosa. Vale, esta serie le empezó dirigiendo David Lynch y después le obligaron, digamos, a resolver el asesinato antes de tiempo o cuando él no le interesaba del todo, digamos, porque la serie sí que planteaba este misterio, cosa que no se hacía antes en la tele. Esta es la primera serie que mete un misterio que no se resuelve en el primer capítulo, sino que iba progresando y se iba investigando. Digamos que todas las series, o muchísimas de las series que vemos ahora, de larga duración, en que los capítulos están conectados, pero que no hay una trama en cada uno de ellos separada, viene todo de Twin Peaks. Fue tremendamente innovadora en su momento. Cosa que hizo que, bueno,
mucha gente le pareciera muy rara. No ayudó a esto, digamos, las tendencias de David Lynch hacia lo raro. Cuando ves la serie, pues tampoco es tan rara. Es verdad que es especialita, ahora comentaré un poco por qué, pero no es necesariamente una cosa surrealista como si puede ser más adelante Inland Empire o más atrás Cabeza Borradora. ¿Hay personajes raros? Sí, pero porque es un pueblo apartado y raro. No es rarezas porque sí. Pero bueno, en todo caso, que fue una serie muy innovadora en su momento. Y sí que si la veis, que yo la recomiendo mucho, porque es una serie muy disfrutona, si se ve ahora, pues tal vez dices, ostras, qué raro que han resuelto esto y ahora el resto de la segunda temporada ¿de qué va? Pues va de cosas aún más raras. ¿Era necesario resolverlo? No. ¿Me parece que hay que dejar de ver la serie después de que lo resolvieran porque David Lynch estaba menos metido? Pues tampoco. Me parece que sigue siendo una serie buena. Lo que pasa es que se queda a medias. Y después se continuó muchos años después con Twin Peaks The Return, que lamentablemente no he podido ver, así que no la comentaré aquí. Pero aún así, incluso sin verla, es una serie muy disfrutona. Entre otras cosas, porque pasa algo que es menos habitual ahora, que es que muchos de los personajes, especialmente Dale Cooper, el protagonista, es buena gente. Y es un tipo que es bueno y que intenta resolver todo lo que puede y que está siempre sonriente y es siempre agradable con quien se encuentra. Me resultó muy especial cuando la vi hace años, pero ya había visto muchas pelis y series mucho más cínicas, como son ahora, y este estilo de ir él a la cafetería y póngame una tarta de cereza y un café y ¡ay, qué bueno está esto! Y que no sé qué, qué bien me caes y vamos a resolver esto y hablando con el sheriff y mientras seamos amigos, no habrá nada que no podamos resolver porque lo investigaremos juntos, ta. Que suena un poco cursi, pero así como está llevado en esta peli, es muy interesante. Eso también es muy chulo de David Lynch. A pesar de toda esta oscuridad que metía en sus pelis y demás, él parece que como persona era un tipo bastante positivo. Incluso es un tipo bastante gracioso. Después hablaré de alguna contribución que ha hecho a comedias y tal. Bueno, que no tiene mucha explicación, pero simplemente pues participó en alguna serie y tal. Bueno, para luego. En todo caso, que lo que es interesante de la serie es que los métodos de investigación tampoco son necesariamente los habituales, porque por lo que sea, Dale Cooper está muy metido en una especie de investigación mediante símbolos y señales paranormales. Pero claro, él lo explica de forma tan seria que te lo crees y le ves investigando, pues diciendo, mira, voy a poner un nombre dentro de cada una de estas 10 botellas vacías y luego le voy a disparar pero con los ojos cerrados y a la que acierte será que esto es una señal y tenemos que investigar a esa persona. Parafraseo un poco, pero pasan cosas de estas durante la serie. Y dices, ostras, esto normal no es. Pero tú lo ves y te lo venden muy bien. Y es una serie muy chula en ese sentido. Les da igual esto, les parece bien meter estas cosas semi-sobrenaturales y después ya sobrenaturales del todo. Y queda perfecto y ya está. Es verdad que si no entras en este rollo, pues no te va a interesar nada. Pero como entres, pues es una serie muy disfrutona. Además tiene algunas elecciones hechas con actores que me resultan interesantes, como por ejemplo el hecho de que Laura Palmer, la actriz que contrataron para ser ella, claro, ella muere. Ella es un cadáver en el primer capítulo. Pero como hay algún flashback, a David Lynch le gustó su interpretación de la actriz. Y dice, vale, pues justamente hemos matado a Laura Palmer, qué pena que no puedas actuar con nosotros. ¿Sabes qué? Voy a hacer que Laura Palmer tiene una prima que es morena, pero que es igual que ella, y serás tú, y aparecerás tú. Es raro, pero es como de culebrón antiguo, de decir, uy, ¿cómo te pareces a ella? Pues sí. Vale. Pero sin más explicación, sin decir, no, es que son gemelas, es que no sé qué, no sé cuánto. No, bueno, es su prima, se parecen mucho. Pues perfecto, vale. Y bueno, aparte de la trama esta de la investigación, hay muchas subtramas y mucho personaje secundario más bien rarito que vamos descubriendo a lo largo de la serie, cómo son y demás. Un poco la vida de este pueblo. Muy interesante, vale mucho la pena.
Además que es cortita, que son 30 capítulos, que ahora nos metemos 7 temporadas de no sé qué y total para que acabe en nada. Pues no, está en 30 capítulos, acaba un poco en nada, eso es así, pero vale la pena el viaje. El hecho de que Dale Cooper de vez en cuando esté investigando mediante sueños y después diga, bueno, es que he tenido un sueño en que un gigante me decía que debía investigar a no sé quién. Y el sheriff le dice, ostras, pues vamos a investigarlo porque ¿qué más da? No tenemos más pistas. Y van allí y lo hacen muy en serio. Y eso me gusta mucho, me resulta muy disfrutón. Ah, y aparte, hay cameos de David Lynch haciendo de otro agente que está sordo y que bueno, que cuando aparece, pues está allí pegando gritos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque a David Lynch le haría gracia. Y ya está, y no hay que cuestionarle sus elecciones porque cuando aparece, pues es como un rayo de luz bonito, chulo, que aparece allí y te hace gracia porque se pone a gritar y, ay, es que qué guapa eres, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vale, pues muy bien, bien por ti. Es fantástico. Y luego, un par de años después, David Lynch también dirigió Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, que es una especie de peli precuela a Twin Peaks, en que vemos pues el último día, últimos días de Laura Palmer. Es muy poco interesante, en mi opinión. No le pillé especialmente el rollo cuando la vi, no me ha interesado volver a verla, no creo que tenga la gracia que tenía la serie, da unas explicaciones que a lo mejor no eran necesarias, no la recomiendo especialmente. Es más bien como para completistas, pero que yo sepa fue también un encargo y él no estaba muy metido o muy interesado en el proyecto. Ya digo, obviamente un tipo que se dedica concretamente a no dar explicaciones de sus obras, hacerle hacer una precuela sobre una de sus obras, pues probablemente tampoco le interesaría mucho. Pero bueno, igual alguien la ve y dice, pues me resulta muy salvable, pues perfecto. A mí no me parece especialmente interesante. Y por ahora, aquí acabamos. Ya sé que he dicho que guardaría para el final momentazos de las pelis y demás, pero lo dejaré para la segunda parte del especial David Lynch, porque si no se quedaría un poco largo y así me parece más interesante, queda un poquito más manejable. Así que de momento aquí nos quedamos y en próximas semanas, próximamente, hablaré ya de Carretera Perdida, Mulholland Drive, Una historia verdadera e Inland Empire. Y al final de ese segundo especial, de esa segunda parte del especial, hablaré de momentazos que me parecen los mejores, los más destacables de cada una de las pelis de David Lynch. Pelis incluyendo también Twin Peaks y demás. Y bueno, que si os ha gustado hasta aquí, pues miraros las pelis. Y si queréis volver a escucharlo la próxima semana, pues perfecto. Gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos. Hasta la próxima, adiós. Ah, y la semana que viene seguro que no será la segunda parte del especial David Lynch, porque veremos Companion, la acompañante, con Jack Quaid y Sophie Thatcher, que la queríamos comentar esta semana, pero si bien yo no hemos podido porque en nuestro cine no estaba y la idea de tener que coger un avión para ir a otro cine y verla, pues por lo que fuera, no nos salía a cuenta. Así que la semana que viene la comentaremos, que nos apetece mucho. Hasta la próxima, adiós.